Hoy vamos a descifrar el efecto mariposa bajo una verdad aterradora que la cábala ha ocultado por siglos, donde tu libre albedrío es solo una ilusión y el creador tiene la última palabra. Prepárate porque después de este análisis psicológico y espiritual dejarás de intentar controlar tu destino. La película del efecto mariposa nos presenta a un Evan de niño enfrentando lagunas mentales en momentos de alto estrés. Psicológicamente, esto es una amnesia disociativa, un mecanismo de defensa donde la mente borra el trauma para sobrevivir. Pero aquí nace la semilla de su perdición. Al no recordar, Evan desarrolla una obsesión por saber, por rellenar los huecos de su historia. Evan no es un villano, pero su incapacidad de aceptar el dolor lo lleva eventualmente a provocar actos destructivos. Y aquí es donde entra la cábala. El libre albedrío, según esta sabiduría, es solamente el deseo. Evan desea con todas sus fuerzas que las cosas hayan sido diferentes. Este deseo no es malo en sí mismo, pero cuando Evan descubre que puede viajar al pasado a través de sus diarios, comete el error fatal. Cree que su voluntad de cambio le da el derecho de ejecutar la acción final. Y en la cábala el hombre propone, el hombre tiene el deseo, pero el creador dispone. El creador es el que hace todas las acciones, no nosotros. Evan rompe esta jerarquía al intentar ser quien escribe la historia y no solo quien la desea. Entra entonces en un estado de soberbia espiritual. Cada vez que, entre comillas, arregla algo, el universo le muestra que él no tiene el control de las consecuencias colaterales, solo de su intención inicial. El efecto mariposa dice que el aleteo de una simple ala de mariposa puede causar un tifón al otro lado del mundo. Espiritualmente esto es la ley de causa y efecto. Evan intenta cambiar la causa para manipular el efecto, ignorando que cada acción está entrelazada en un tejido cósmico que su mente humana no puede comprender. Su culpa no es por lo que pasó, sino por no aceptar que el resultado final nunca fue suyo. Y aquí también se aplica la famosa psicología del salvador, donde Evan no solo quiere estar bien él, está obsesionado con salvar a Kaylik. Clínicamente esto puede verse como un complejo mesiánico, un complejo de salvador, donde el individuo siente que su valor personal depende de arreglar la vida de los demás. Sin embargo, al hacerlo anula la autonomía de Kaylik, es decir, de alguna manera le está quitando su libre albedrío. Y desde la cábala esto es una manifestación de la voz de la serpiente. La serpiente es el ego. La cábala enseña que cada alma viene a este mundo con un tikkun, es decir, una corrección, una rectificación o una misión propia. Al intentar cambiar el destino de Kaylik para que ella no sufra, Evan está robándole su proceso de aprendizaje. Otra cosa muy interesante del efecto de mariposa es la escena donde Evan se convierte en el novio perfecto en la universidad y parece que tiene ya la vida ganada, pero la cábala diría: toda luz obtenida mediante el robo, como Evan lo hace manipulando el tiempo, se convierte en oscuridad. Por eso, en esa misma línea, el destino golpea de vuelta y Evan termina en la cárcel. No puedes engañar al sistema de causa y efecto del creador. Evan cree que ama a Kaylik, pero en realidad ama su idea de una Kaylik salvada y está tratando de imponer su voluntad sobre el diseño divino del universo. Esta película del efecto mariposa tiene dos finales, el final que salió en el cine y un final alternativo, y de los dos finales obtenemos sabiduría. En el final de cine, Evan simplemente decide nunca conocer a Kaylik, y en el final alternativo, Evan se suicida en el vientre materno ahorcándose con el cordón umbilical. Ambos finales desde la cábala representan el mismo concepto, que es la anulación del ego. Y algo maravilloso del efecto mariposa es que Evan al final puede ver la verdad. Durante 15 años de historia, el deseo de Evan era hacer que ella me ame y que ella esté a salvo conmigo, hablando de Kaylik. Eso es su deseo de recibir para uno mismo, y la paz solamente llega cuando su deseo cambia a deseo de dar, incluso si eso significa su propia ausencia de su vida. Y al elegir no existir en la vida de Kaylik, Evan finalmente deja de luchar
pelear contra el resultado final del creador y se rinde. Acepta que la única forma de que haya armonía es que él deje de intentar ser el arquitecto, porque aquí Evan descubre la verdadera libertad, que no es hacer lo que uno quiera, sino aceptar lo que uno es. Esa es la libertad. Aceptar lo que el creador quiere de ti, porque todo viene de él y él es bueno, y aunque de momento no lo entendamos, todo lo que viene del creador es para bien, y todo lo que nos ocurre nos acerca cada vez más al creador, y ese es el fin por el cual fuimos creados por Dios, para conocerlo. Y esta película del efecto mariposa lo plasma a la perfección, es maravillosa. El hombre tiene libre albedrío en la intención, querer hacer el bien, querer corregirse, pero el resultado final es propiedad exclusiva del creador. Y la obsesión de Evan es la obsesión de la humanidad moderna, creer que si trabajamos lo suficiente o somos lo suficientemente listos, entre comillas, podemos controlar el futuro. El efecto mariposa nos enseña que el caos no es una falta de orden, sino un orden tan complejo que solamente Dios puede entenderlo, y nuestra única tarea es elegir nuestra voluntad sabiamente y soltar el resultado. En el efecto mariposa hemos visto a Evan romperse una y otra vez intentando ser el arquitecto de su realidad, pero la cábala nos enseña algo más profundo. El universo no es una máquina que puedes reparar, es un organismo vivo que responde a tu intención, no a tu manipulación. El error de Evan es el error de la sociedad moderna, es el error que tú cometes todos los días. Crees que el éxito es el resultado de tu propia fuerza, cuando en realidad el éxito es la alineación de nuestro deseo con el flujo de la creación. Si tu voluntad está en guerra con lo que es, siempre perderás, tal como Evan perdió cada vez que intentó forzar un final feliz. Al final, Evan, al igual que tú, es esclavo de los resultados. ¿Y por qué decimos que somos esclavos de los resultados? Porque el resultado es el espejo que el creador nos pone enfrente para mostrarnos la calidad de nuestro deseo. Si Evan hubiera deseado la felicidad de Kayleigh sin incluirse él en la ecuación desde el principio, quizás no habría tenido que viajar tantas veces en el tiempo. La cábala dice que cuando sueltas el resultado, permites que la luz entre, y al aferrarse al resultado de querer que ella lo ame, Evan bloqueó la luz y solamente atrajo caos. Esta es la diferencia entre el ego de querer controlar y el alma querer dar. Mírate al espejo hoy. Todos tenemos un momento en el pasado que nos quema, una palabra que no dijimos o una acción que nos atormenta. La psicología te dirá que lo superes, pero la cábala te dirá que ese error fue la herramienta exacta que necesitabas para estar donde estás hoy. Si cambiaras tú ese dolor, borrarías la sabiduría que tienes ahora. ¿Estás realmente dispuesto a ser un extraño ante ti mismo con tal de no sufrir? Esta es la verdadera trampa de Evan Treborn. Al borrar su dolor, borró su identidad. Y la próxima vez que sientas que el mundo se desmorona y que no tienes el control, recuerda a Evan. Recuerda que tu única libertad real es decidir cómo vas a reaccionar ante lo que no puedes cambiar. Tu voluntad es tuya, pero el destino le pertenece a algo mucho más grande. Yo soy el Dr. Crypto, tu anfitrión en Horror TV 666, y si este viaje por la mente y el espíritu te ha hecho cuestionar tu propia realidad, suscríbete en este momento y activa la campanita de notificaciones. No dejes que el tiempo te borre. Nos vemos en el próximo análisis si el creador del universo así lo desea.